Bueno, pues buenas tardes Dunia, muchísimas Buenas tardes, gracias, Marisol. muchísimas gracias por acercarte a los directos de Azotel. Iniciamos ya el 1 de septiembre la segunda temporada de los directos, nos acompañó la rectora y hoy encantada de que nos acompañe y que pases con nosotros un ratito de una hora, pues hablando bueno, de nuestras cosas, como estábamos hablando antes entre bastidores. Las personas que nos acompañan tienen habilitado la zona de o chat o un apartado que pone preguntas y respuestas. Cualquier comentario que le quieran trasladar a Dunia, alguna pregunta que le quieran hacer llegar, digo, pues pueden usar ese tipo de comunicación y yo en la medida que vea que viene bien, pues le trasladaré a Dunia pues todas las preguntas o saludos que les traslade, ¿vale? Dunia, antes de iniciar esta entrevista, te quería comentar, porque a mí, bueno, pues me hace ilusión, es que eres la tercera mujer ingeniera que entrevisto en los directos de Azotel. Te lo comento porque hablando con Rosy, la rectora, me comentaba que pues la baja matriculación que había de niñas en grados de ciencias, ¿no? Y la verdad que preparándome el directo, pues me di cuenta, digo, es la tercera mujer ingeniera que se acerca a los directos de Azotel y con un puesto de responsabilidad, ¿no? Como es un puesto de dirección en tu caso, ¿no? Eh, Directora de asesoría de empleo, Dunia, pero estuviste en su dirección de formación en dos etapas, por lo que he estado viendo en tu currículum, 2009-2011 y luego regresas de nuevo en el 2016. Sí, yo he tenido una historia de amor con el Servicio Canario de Empleo desde hace mucho tiempo, Sí, Marisol. porque repetiste, tuviste ganas de volver, porque te Sí, yo, fuiste y volviste. yo soy cuatripitidora en el Servicio Canario de Empleo. Ah, porque antes estuviste también en el Servicio Nacional de Empleo, He ido y vuelto 4 veces. en Empecé en el economía social. 2005, luego estuve en la subdirección de Economía Social, no, luego estuve en el Instituto de las Cualificaciones durante un año. Ajá. Luego me fui a Educación, luego volví otra vez a la subdirección de Economía Social y de ahí pasé directamente a la subdirección de Formación. Ajá. Luego me fui en el 2011 y volví en el 2016 hasta la fecha. Pero vamos, en general ya llevo como 10 años en el Servicio Canario de Empleo Sí. y me encanta el Servicio Canario de Empleo. Por Y, eso vuelvo. y en 2019 ya volviste de directora. Bueno, Sí, prácticamente ya fue, estaba. Me cambié de despacho, se puso el prácticamente de pasillo. despacho. Sí. Bueno, no te voy a preguntar porque a lo mejor crees que es una pregunta trampa, pero no es trampa, es que te has imaginado inquietud. Si has notado algún cambio en el Servicio Canario de Empleo en esas 4 veces que has entrado y has salido, ¿no? Porque uno siempre nota movimientos en la administración, ¿no? Cambios que se van implantando, ¿no? Siempre hay cambios, pero yo pienso que todo el que está en el Servicio Canario de Empleo o en cualquier puesto de la administración siempre lo intenta hacer lo mejor que puede. Los Mm. cambios siempre son avances y lo normal es que siempre estén en positivo. Y yo, aunque he ido y vuelto un montón de veces, cada vez que he vuelto pues me lo he encontrado mejor, modernizado, con todas las dificultades que tenemos dentro de la administración por la falta de personal, por la falta de medios materiales, principalmente por la falta de medios informáticos, que eso es una carencia en todo, prácticamente en toda la administración, que no, nosotros siempre hablamos de la brecha digital en los desempleados, en muchas personas ocupadas, en los jóvenes, pero dentro de la propia administración también tenemos nosotros esa brecha digital y tenemos que aprender cada día más y ahora con la pandemia hemos tenido que aprender muchísimo más rápido, porque gran parte de los procedimientos hemos tenido que pasarlo a digital y estamos atendiendo a las personas desde las casas de los empleados públicos del Servicio Canario de Empleo. Entonces ha sido un aprendizaje a marcha forzada. Claro. No, y que también en la administración la toma de decisiones no es tan ágil, quizás como en empresas privadas, ¿no? Tiene un protocolo mucho más largo que lo que puede generar y pierdes esa fluidez. Con respecto a lo que estabas comentando de la pandemia, bueno, un peso muy importante del Servicio Canario de Empleo es la modalidad presencial, ya no solo de las oficinas de empleo, sino muchos proyectos, ¿no? Y de un día para otro parar y cambiar de escenario, irte a un escenario online, con las dificultades que tiene digitalización, imagino que habrá sido una prueba de fuego, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿creen que fueron ágiles a la hora de cambiar de ese escenario? Independientemente de que no tuviesen todos los recursos disponibles, pero bueno, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, imagino. Sí, a ver, fue una toma de conciencia en un principio porque era una situación sobrevenida. No teníamos pautas tampoco del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, que es quien marca la pauta, porque al fin y al cabo estamos hablando de formación que se imparte con una normativa que es a nivel estatal.
y las condiciones las establecen esas leyes, esos decretos, esas resoluciones a nivel de Estado. Y parece que al principio no se movía y nadie quería arrancar, y las comunidades autónomas no éramos capaces tampoco de avanzar en este sentido, ¿no? Fíjate que el estado de alarma fue el 14 de marzo y desde el Servicio Canario de Empleo ya suspendimos las clases el 13 de marzo. Nosotros ya con la experiencia que tenemos de las tormentas, de todos los estados de alerta que hemos tenido en Canarias, ya hemos aprendido y hemos visto que cuando la Consejería de Educación suspende su formación, el Servicio Canario de Empleo también la suspende, porque al principio nos dábamos de tortas contra la pared, pero ya dijimos, bueno, aquí si esto es un tema de gobierno, que el gobierno establece que en educación o en la enseñanza presencial esto es un problema, también lo hemos extrapolado al sistema de formación para el empleo. Por lo tanto, antes justo, el día anterior a que se declarara el estado de alarma, nosotros teníamos los cursos suspendidos. La verdad es que ahí fuimos bastante ágiles, porque Pero fuimos ahí la te segunda alineas, comunidad autónoma que lo te hizo. cierras. Pero ahí te alineas más con educación. Sí, porque realmente la experiencia ya nos ha demostrado que en Que también Canarias es cada vez que hay un estado de alerta, siempre tenemos el problema de que los centros colaboradores nos llaman, nos preguntan qué hacemos, qué no hacemos, y esto nos ha pasado un montón de veces. Las 2 primeras veces caímos, porque no tomamos la decisión rápido, pero ya ha llevado un tiempo en el que llevamos la experiencia, y como nos hemos mantenido las mismas personas al frente quizás de esto, con esa experiencia ya decimos, no, vamos aquí, vamos a ser prácticos, esto es una decisión acordada para formación presencial, que es un acuerdo de gobierno realmente, y esto lo extrapolamos a todo lo que sea formación presencial, y lo hemos ido extrapolando a empleo. Por eso fuimos muy rápido a la hora de suspender las clases el día 13 de marzo. Exacto, pero luego lo que era la continuidad de proyecto y la orden de cómo proceder a partir de ahora sí dependía de una orden estatal. Efectivamente, pero aún así nosotros no nos adelantamos. Aquí había muchas cuestiones que tener en cuenta. Por un lado, ¿qué pasa con esa formación? El día que sale el Real Decreto el 463, que es por el que se declara el estado de alarma, aparece un artículo, que es el artículo 9, que es el que suspende las clases en educación, en la enseñanza universitaria, y también deja una línea que lo que nos dice es que también se suspende cualquier actividad educativa en el ámbito privado o público, ¿no? Y nosotros pues nos subimos a ese carro de ese artículo 9 del Real Decreto 463. Subiéndonos a ese carro, pues ya emitimos una resolución el 24 de marzo, o sea, no tardamos mucho, No. porque claro, todo esto hay que hacer la resolución, pensarla, pasarlo por servicio jurídico, cualquier normativa, aunque sea por resolución, que tiene el peso jurídico que tiene, tenemos que hacer un cribado de informes previos y estudios previos, porque no podemos sacar nada a la luz que no se ajusta a derecho, evidentemente. Y nos costó lo suyo, pero tampoco tardamos tanto porque esa primera resolución se emite el 24 de marzo. Aquí, ¿qué hacíamos? Como mínimo, lo que hacíamos era permitir la formación alternativa en un modo presencial, de modo presencial, a aquellas que estuvieran iniciadas, autorizadas el día de estado de alarma, o sea, al día 14. Vale, esto fue el 24 de marzo. Sí. Pero claro, en ese momento se intentaba garantizar que los centros de formación siguieran en marcha, porque al fin y al poste estamos hablando de que los centros colaboradores que imparten formación generan muchísima economía. Tengamos en cuenta que el año pasado la gestión de formación, o sea, se adjudicó la convocatoria con más alta cuantía de toda la historia del Servicio Canario de Empleo, que fueron 54 millones de euros solo en formación para desempleados, y había que mantener un poco toda esa parte económica. Por otro lado, había que tener en cuenta los desempleados. No todos tienen la misma competencia digital para subirse a un cambio de modalidad en la formación, que puede ser complicado en muchas ocasiones, por falta de competencias digitales, por falta de material, por falta de equipamiento, por falta de línea telefónica, de línea digital en su casa, etcétera, etcétera. Y también era un aprendizaje para los empleados del Servicio Canario de Empleo, que nosotros aprendimos a autorizar desde nuestras casas todo esto. Cuando ya teníamos eso más o menos, que decíamos, bueno, el poquito tiempo que dure el estado de alarma, pues a partir de ahí, ese estado de alarma se fueron sucediendo prórrogas, o sea, hubo prórrogas sucesivas, y eso nos obligó a tomar nuevas medidas. Por tanto, tuvimos que hacer nuevas resoluciones de medidas extraordinarias, y en este caso lo que permitíamos era que
no solo se pasase de la presencial a teleformación o medidas alternativas a la formación presencial, aquellos cursos que se hubiesen iniciado en estado de alarma, sino que también con esta nueva resolución extraordinaria se permitía iniciar aquellos que no estuviesen iniciado en ese momento, para que no se parase la formación y para que por lo menos hubiese algo de actividad. Entonces, todavía cuando nosotros sacamos esta resolución el 11 de mayo, el Estado aún ni siquiera había sacado la primera, con lo cual hemos ido lo más rápido que hemos podido, y te puedo decir que hemos ido bastante más rápido que otras comunidades autónomas. Bueno, y han ido rápido y así de manera flexible, porque Sí, se ha sí, permitido efectivamente. la formación semipresencial, ir alternando presencial con teleformación, ¿no? Claro, además también tenemos el inconveniente de que si nos damos cuenta la formación se adjudica, se concede con unas normas que estaban escritas en una convocatoria que es de pública concurrencia, por lo tanto, en la mitad de la partida, en la mitad del procedimiento, esas normas no se pueden cambiar. Pero este modelo, esta situación sobrevenida nos obligaba a cambiar esas normas, cambiarlas en cuanto a lo que puede ser la ejecución de la formación en su caso, ampliaciones de plazo, porque ya los plazos no pueden ser los mismos que estaban establecidos en la convocatoria, la justificación económica tiene que ser diferente, los compromisos de contratación tienen que ser diferentes, las becas a los alumnos también tienen que ser diferentes. Todo esto tuvimos que volverlo a regular, con lo cual tuvimos que volver, el 1 de junio volvimos a dictar unas instrucciones para la organización de todas estas acciones formativas, incluidas en todo el ámbito de la formación para el empleo. Entonces volvieron a ser unas nuevas instrucciones. Claro, todavía persistía el estado de alarma, con lo cual no podíamos hacer cambios no podíamos cerrar y volver a una situación medio normalizada, sino que teníamos que continuar con todas estas medidas extraordinarias. Y en estas nuevas instrucciones, que por cierto tienen acceso en la página web, si pillan COVID-19 y tienen acceso a todas las instrucciones y resoluciones que hemos ido emitiendo, empezamos incluso por los conceptos más básicos, estableciendo cuál es el concepto de la formación alternativa a la presencial, explicando cuál es la formación, cómo se hace, cómo se puede realizar, cómo se realiza incluso envío de material desde los centros hasta los alumnos, porque había alumnos que no tenían ni siquiera un ordenador en su casa, cómo se hacía o cómo se utilizaba las aplicaciones informáticas, aquellas que estaban permitidas o las que no, si se podía hacer esta formación por Skype, por Zoom, por Teams, por web, todo eso hubo que empezar desde cero. Aquí tengo que decir que los centros colaboradores en general, muy en general, han tenido un comportamiento excepcional, porque prácticamente con todo este caos que ha habido, con todo este cambio del sistema formativo general, el comportamiento ha sido espectacular y no hemos tenido prácticamente incidencias. Las ha habido, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de cursos que llegan a 15.000 personas, pero las incidencias han sido muy pocas y además se han ido reconduciendo rápidamente, porque cuando un alumno presentaba una reclamación ante el Servicio Canario de Empleo porque no tenía ordenador, o porque no podía acceder, o porque el centro no le daba los medios, sobre la marcha, los técnicos del Servicio Canario de Empleo se comunicaban con la entidad, con el centro de formación, y se solucionaba muy rápidamente, con lo cual se puede decir que no hemos tenido muchas incidencias. Estas instrucciones, además de explicar lo básico del concepto de la formación, pues también establecía pues, unas consideraciones a tener en cuenta en esa formación, porque hay que tener en cuenta que no era obligatorio, era voluntario por los centros colaboradores a acogerse a esta formación o no. Nadie los obligaba porque la propia convocatoria no obligaba, con lo cual los centros de formación tuvieron que dar una vuelta de calcetín para ajustarse y prácticamente yo diría que casi el 100% de los centros de formación entró por esta modalidad. Para ellos ha sido un cambio de filosofía total porque claro, tienen que cambiar, hacer informes técnicos nuevos, los medios técnicos no son los mismos, tienen que aprender cómo se realiza el uso y el préstamo de las TIC, la información al alumnado cambia por completo, los cuestionarios de calidad de la formación que son obligatorios porque esto es normativa estatal y nos obliga a ello, son también completamente diferentes porque el concepto es distinto, la forma es distinta, los trámites de becas y ayuda cambian completamente, los controles de asistencia es un mundo completamente distinto,
con lo cual hemos partido de cero un poco todos y la verdad que Exacto. ha sido un aprendizaje por los dos lados. Claro, lo que pasa es que tampoco podíamos estar 3 meses con unos proyectos parados sin dar una respuesta. Es más, cuando se inicia el estado de alarma tampoco se sabía más o menos qué es lo que iba a pasar. A fin de cuentas, es una crisis sanitaria y puede dar un giro en cuestión vamos, de 24 horas, que fue como inició. Eh, a mí lo que me llega, por lo que me comentas, es como que se han hecho frentes en tres focos, ¿no? Una parte de todo lo que es el cambio interno que han tenido ustedes, porque entiendo que incluso todavía, si se carga de empleo, muchos técnicos siguen todavía teletrabajando, ¿no? O sea, que ha habido una adaptación interna vuestra para poder ofrecer servicios. Luego, toda la parte normativa, que también tiene un cambio considerado, porque es como lo que tú comentas, ¿no? Son muchas resoluciones que tienes que modificar, ¿sabes? Y después, por otro lado, todo lo que es el cambio hacia el beneficiario final, que es el alumno que se forma, ¿no? Y ahí la colaboración, que por lo que me trasladas ha sido pues desde la colaboración, ¿no? Con todos los otros colaboradores, con el objetivo en común de un área de mejora, ¿no? Hacia adelante. Bajo tu punto de vista, y con todo este cambio que hemos originado, ¿no? Por la crisis sanitaria, ¿han podido valorar eh, qué proyectos quizás se están trasladando al Servicio Canario de Empleo que sean quizás más útiles o más necesarios y otros que a lo mejor se puedan quedar en el camino? Bueno, a ver, yo creo que este sistema ha venido, al menos, ha venido un poco para quedarse. Es Ujú. decir, yo creo que ya tenemos que cambiar la filosofía de la modalidad presencial al 100%. Es verdad que todo esto conlleva un cambio normativo, porque no perdamos la perspectiva de que estamos trabajando con normativa a nivel de Estado y que todas esas leyes que nos definen la formación para el empleo, todos esos reales decretos que desarrollan y las órdenes y demás, son competencia estatal y además de eso, cualquier modificación pasa por el Estado. Con Exacto. lo cual, tiene que haber ese cambio normativo sí o sí para que pasemos de esa presencialidad a otro tipo de modalidad. Está claro que esto está argumentado y está basado en ese Real Decreto de estado de alarma, pero solo va a ser efectivo durante el periodo en que se acabe esta convocatoria 2019 que se ejecuta en 2020. Cuando saquemos la nueva, no podemos agarrarnos a ese carro del Real Decreto 463 del estado de alarma, porque ya no persiste ese estado de alarma. O sea que Pero, volveremos como hacíamos el año pasado, entiendo. efectivamente, lo que sí es verdad que todas las comunidades autónomas tenemos que hacer ya presión al Estado para ir modificando esa ley de empleo, que hay que ir ya haciendo los cambios pertinentes para flexibilizar dentro de lo posible esa nueva vía de modalidad de formación. Sabes que lo normal es que el Servicio Canario de Empleo ya, pues prácticamente un 90% de la formación son certificados de profesionalidad, porque es la titulación que tiene valor en el mercado laboral. Ya damos muy poquita formación que no se ajuste a la formación reglada, por decirlo de alguna manera, pero esta formación está muy encorsetada porque está regulada por reales decretos y cada vez el cambio de un real decreto a lo mejor es un trabajo de 5 años. Eso la verdad que es inviable en este momento, sobre todo con aquellas especialidades, pues las tecnológicas, por ejemplo, y aunque no sean las tecnológicas, todo va a una velocidad muy, muy rápida y la redacción y publicación de esos reales decretos va muy lenta. Entonces hay que acompasar los tiempos. Y estamos todas las comunidades autónomas en esa línea de intentar con el Estado avanzar en esos cambios de los certificados de profesionalidad. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero en la primera temporada de los directos nos acompañó Juan Carlos Tejera, que él es el director de formación de COE. En ese directo de formación estuvimos un poquito hablando de cómo podía un poco repercutir el cambio ministerial que iba a haber de toda la parte de la formación profesional, ¿vale? Sobre todo la parte más que tiene que ver con, bueno, con lo que se hace el Servicio de Empleo, que salía de ese Ministerio de Trabajo y ya entraba más en lo que es la parte de educación, ¿vale? ¿Cómo ves tú ese tema, Dunia? ¿Hay proyectos que se verán más afectados que otros? Depende de convocatorias, de presupuestos donde vengan. Pero ¿cuál es Claro, tu opinión de ese cambio de ministerio que nos puede incluso repercutir en proyectos que tengan ustedes previstos para el año que viene? a ver, para el año que viene, a ver, hay que estudiarlo. Vamos a ver, los nuevos reales decretos se publican el 1 de mayo del 2020. Vale, entonces en este momento se publica un real decreto que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Formación Profesional y luego un real decreto que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Mm.
Dentro de estos reales decretos lo que se hace, se pasa pues prácticamente la competencia de la formación profesional al Ministerio de Educación, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con esto? Que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, en principio, se empieza a dejar en manos de las comunidades autónomas la toma de decisión para la planificación y gestión del Sistema Único de la Formación Profesional. ¿Qué pasa con Canarias? Nosotros hemos tenido, desde el Servicio Canario de Empleo, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, hemos tenido varias reuniones con la Consejería de Educación. Porque ahora, en el 2020 no, pero en 2021 probablemente lo que son los fondos de formación estarán posicionados en el Ministerio de Educación. Educación. Y claro, y habrá que decidir en cada comunidad autónoma quién gestiona esa formación, porque de acuerdo con esta normativa, con estos reales decretos, la gestión de los certificados de profesionalidad pasarían al Ministerio de Educación, pero la gestión de lo que son las especialidades de catálogo, entendámonos, por ejemplo, la formación en inglés, en alemán, en francés, quedaría en manos del Servicio Canario de Empleo. Con lo cual, si hacemos esa división vertical ahí en ese sentido, resultaría que hay que hacer dos convocatorias distintas con un mismo contenido, una porque es certificado de profesionalidad y la otra porque es especialidades de catálogo. A ver, eso es ineficaz, ineficiente y dentro de la administración no creo que estemos ahora mismo para duplicar tareas sin tener esa necesidad. Y más cuando hay proyectos que tú haces uso de ambas formaciones. Tú puedes tener un certificado y después lo unes con alguna formación de catálogo. Claro, No vas a tener eso es lo que proyectos hemos hecho siempre. independientes. Claro, Exacto. eso es lo que hemos hecho siempre. Incluso estamos con la figura de hacer itinerarios de formación. Sobre todo en la parte de hostelería y turismo hay mucho itinerario de formación que suma módulos de certificados de profesionalidad, a lo que les añades idiomas, a lo que le añades prevención de riesgos laborales. Claro, y en esos itinerarios necesitas pues todo ese tipo de formación conjugada que puede ser los certificados de prioridad o catálogo. Entonces, realmente... Pero Dunia, perdona, yo entiendo que la formación de certificados que vaya dirigida a trabajadores sí sería más competencia de Servicio Canario de Empleo, no tanto de educación. ¿O ahí tampoco van a dividir? A ver, ¿El es que certificado? la línea es muy delgada, entonces Exacto. esto es una decisión del Gobierno de Canarias. Aquí afecta que hay una ley orgánica del Estatuto de Autonomía, luego hay una modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias. En esa modificación del Estatuto de Autonomía se dice claramente las transferencias que están en las comunidades autónomas, los objetos de esas transferencias y los medios personales, financieros y materiales que se deciden en esas transferencias. La modificación de Estatuto de Autonomía sigue manteniendo las competencias de empleo en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y más concretamente en el Servicio Canario de Empleo en todo lo que se refiere a empleo, formación y orientación profesional. Con lo cual, un cambio de modelo para realizar las convocatorias en la Consejería de Educación significaría que habría que modificar toda esta normativa, porque ahora mismo la competencia en la comunidad autónoma la tiene la Consejería de Conocimiento de Economía, Conocimiento y Empleo, y la tendría específicamente el Servicio Canario de Empleo. Por tanto, si hubiese ese cambio en la gestión de la formación, tendríamos que pasar por un cambio normativo. Un cambio normativo, estamos hablando de un estatuto de autonomía, estamos hablando de una ley, estamos hablando de un decreto, todo eso no se cambia en 2 días. Entonces, en el supuesto de que hubiese que cambiarlo, hay un proceso largo de cambio normativo, pero en las reuniones que hemos mantenido con la Consejería de Educación, hemos visto las dos partes, que el sistema es ineficaz e ineficiente y lo que no podemos hacer es duplicar el esfuerzo del personal empleado público de la comunidad autónoma para lo mismo, dividiendo esto. Por tanto, de momento, la competencia para la gestión de la formación se va a quedar en el Servicio Canario de Empleo, en lo que nosotros vamos estudiando los reales decretos a nivel de Estado, nos seguimos sentando con tranquilidad, Consejería de Empleo y Consejería de Educación, y vamos a ir haciendo los cambios normativos que procedan, si proceden a hacer los cambios, porque al ser una decisión de gobierno, se puede decidir perfectamente que se quede toda la competencia de la gestión de formación para el empleo en la consejería competente en materia de empleo. Exacto, o sea que el cambio de ministerio que se va a generar, una vez llega a la Comunidad Autónoma de Canarias, el gobierno canario decide si se mantiene en la consejería que tenía hasta ahora o no, o quiere llevar a cabo el proceso de que estás hablando de cambio de estatuto, e incluso llegar a un acuerdo de conciliar y decir, bueno, pues parte de educación y parte la consejería de empleo, ¿no?
Pero bueno, Pero que efectivamente, de todas una maneras, a decisión ver, interna. yo considero, es mi opinión personal, ¿eh? Mm, Yo considero que hacer esa partición de al Servicio Canario de Empleo le tocan las especialidades de catálogo y a la Consejería de Educación le tocan los certificados de profesionalidad, cuando llevamos años la Consejería de Educación y el Servicio Canario de Empleo trabajando de forma conjunta, porque exacto. nosotros trabajamos muy bien con la Dirección General de Formación Mm, Profesional. Hemos avanzado muchísimo en procedimientos, hemos avanzado muchísimo con los centros integrados de formación profesional y ellos están impartiendo ya certificado de profesionalidad, porque no perdamos las perspectivas de que el certificado de profesionalidad todavía es un gran desconocido dentro del sistema educativo, ujú. aunque tengamos las pasarelas del certificado de profesionalidad con los ciclos formativos de educación. Entonces, hay mucho personal, mucho docente de la educación reglada, de la educación de la Consejería de Educación, que no conoce el sistema ni siquiera de convalidación de módulos entre los dos modelos. Entonces, todavía necesitamos que haya muchísimo más conocimiento por parte del personal de la Consejería de Educación con respecto a esto, pero creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años y estamos trabajando muy bien con ellos. Ya también estamos haciendo competencias clave a través de los centros de adultos, y tenemos incluso competencias digitales básicas con centros de formación profesional para intentar llegar a una mayor parte de la población, porque tengamos en cuenta que la red de educación está en todo el territorio y a veces es muy complicado llegar a una formación completa en La Gomera y en El Hierro, por ejemplo, que son las dos islas más complicadas para que haya una oferta formativa más amplia. Pues para eso necesitamos la colaboración y cooperación de la Consejería de Educación. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero todavía nos queda muchísimo más que avanzar y estamos en ello. Nosotros tenemos comunicación continua con los técnicos de la Consejería de Educación y la verdad es que tenemos muy buen entendimiento con ellos. Tenemos también un proyecto piloto que se inició este año, bueno, tenía que haberse iniciado en marzo y justamente cuando se iba a iniciar entró la pandemia y se va a iniciar ahora, que es un proyecto de abandono escolar temprano. De manera que todos esos chicos y chicas que habían salido de la formación reglada, habían salido del sistema, recuperarlos para una formación para el empleo. Es un proyecto muy bonito, un proyecto piloto, que se hacía en 2 centros educativos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, que vamos a empezar ahora. Primero por la pandemia, segundo porque los centros educativos cerraron en el verano, y ahora que vamos a empezar el curso, empezaremos con ese proyecto. La idea es en 2021 hacer un proyecto ya bastante más amplio en los centros de educación y si puede ser en todas las islas. ¿Y ese Pero proyecto lo vas a derivar a centros integrales? Imagino, ¿no? sí, la idea es esa. Y si en Bueno, las yo islas imagino, menores no, en las islas menores no, en las islas no capitalinas, que hay que es aprender a hablar, capitalina. no hubiesen centros integrados, pues en centros de formación profesional o en el IES que corresponda. Claro. Bueno, yo imagino que a la hora de tomar decisiones, sobre todo con este cambio de ministerio, no debería ser viable tomar decisiones que nos lleven hacia atrás, sino No, todo no, lo no, no, contrario, no, no. tomar decisiones que vayan más hacia adelante, porque si no va a Efectivamente. ser muy complejo. Y de hecho ya hay institutos que dan formación para el empleo. Sí, hay Y no muchísimos, de todos son hecho. integrados, o sea, hay institutos que participan con formación por el empleo fuera de Sí, horario sí. de la formación que ellos dan en sus instalaciones, ¿no? Yo creo que el hecho es generar alianzas que suponga sumar y bajo el objetivo común que es la formación para desempleados. Yo creo Efectivamente, que... fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros adjudicamos una convocatoria en concurrencia competitiva, tengan en cuenta que la formación que se realiza en el Servicio Canario de Empleo no la decide el Servicio Canario de Empleo, se decide en unos consejos insulares de empleo y Mm, formación que están en todas las islas, y luego hay un estudio por parte de las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, patronales y empresarios. Toda esa oferta formativa se revisa, se hacen propuestas para realizar esa plantilla de oferta formativa que se realiza por isla con una prioridad concreta, que son 3 prioridades, 1, 2 y 3, en función de cuál sea mayormente la inserción laboral por isla, lleva un estudio muy amplio. Cuando se termina de conceder toda esa formación a través de centros privados, porque nuestra normativa está planteada de esa manera, y hay oferta formativa que se queda sin adjudicar, esa oferta formativa nosotros la podemos hacer a través de los centros de formación
de la Consejería de Educación, porque la normativa así nos lo permite. Y es lo que hemos estado haciendo en los 2 últimos años. Al principio nos ha costado un poco porque a educación le cuesta entrar en el sistema, pero yo creo que en los últimos años ya hay muchísimos centros, sobre todo los centros integrados en formación profesional, que ya tienen asumido ese rol de que tienen que integrar todo tipo de formación y están en esa línea. Yo creo que ya es un cambio de mentalidad, pero que yo creo que ya todos estamos en esa línea y no queda más remedio, como tú dices, Marisol, de avanzar. Ya aquí no se puede Exacto, retroceder, solo queda exacto. avanzar. Mira, hablas mucho de certificados de profesionalidad y bueno, y también, como ya sabemos, pues son a nivel nacional, ¿no? Son los decretos que vienen a nivel nacional. Es imposible dar respuesta a todas las necesidades del tejido empresarial por comunidades autónomas porque somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el tema turismo, que es lo que quizás yo podría más aportar, no es lo mismo la comunidad autónoma de Canarias con el turismo que tiene con turismo más de interior, ¿no? Entonces los Sí. certificados es imposible que se adapten a todo. ¿Tú crees que son útiles los certificados de profesionalidad como oferta para personas que, ya quitando la parte quizás más oficial, porque está arreglado, es una formación más oficial, reconocida, etcétera? Perfecto, hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero yo voy un poquito más allá, yo voy a a la utilidad que te puede ofrecer la formación para la hora de insertarte en el mercado laboral, ¿no? Porque con ustedes, con el Servicio Nacional de Empleo, también hay proyectos donde la formación puede ser una formación, bueno, más a demanda, más flexible, donde incluso pueda hasta el profesor incluso adaptar contenidos de una manera más ágil, ¿no? Pero después al mismo tiempo son más los certificados profesionales que se ofertan que la formación esa demanda, ¿no? Entonces también es un poco a veces, es un poco incomprensible, ¿no? Por lo menos para mí. ¿Es útil, Dunia, bajo tu punto de vista, es útil la formación que estamos impartiendo en certificados de profesionalidad? O sea, hay una respuesta, ¿tú notas o percibes esa respuesta después a nivel sociedad, a nivel tejido empresarial de certificados sí? Sí, vamos a ver. Lo primero es que, bueno, parte también del problema de la financiación de dónde viene. Nosotros estamos financiados, nuestros proyectos se financian o bien por el Estado o bien por el Fondo Social Europeo. Uh-huh. Vale, si nosotros tuviésemos financiación propia, financiación de comunidad autónoma, tendríamos más libertad a la hora de ofertar la formación, pero nos viene dado un poco por la normativa estatal. Y los fondos nos lo adjudican en función de lo bien que lo hagamos los años anteriores. Es decir, tiene más peso una formación en certificado de profesionalidad porque la titulación que tenemos tiene peso en el mercado laboral y además es convalidable con el sistema educativo, por lo tanto es una pasarela para una titulación mayor que esa formación que no se ajusta y que, bien, tenemos un diploma o un diploma del Servicio Público de Empleo Estatal, pero no tiene ese peso formativo. Vale, otra cuestión es que en esa formación de certificado de profesionalidad le añadamos, tenga añadido, la realidad de cara al mercado laboral es que lo óptimo sería hacer itinerarios personalizados a demanda de las empresas. Es decir, si una empresa necesita personas que tengan multicapacidades o que sean multifuncionales, se les puede dar módulos sueltos de certificado de profesionalidad, módulos sueltos de especialidades de catálogo, añadirle prevención a riesgos laborales, añadirle los idiomas y hacer itinerarios formativos ad hoc para esa necesidad de mercado. Para eso tenemos convocatorias específicas que nos permiten hacer todo eso, que es una convocatoria que es de formación con compromiso de contratación y que está abierta todo el año, es decir, tenemos 3 periodos de acceso a esa convocatoria, con lo cual se puede decir que está abierta todo el año y es una convocatoria que no tiene problemas de fondo, porque como la obligación, una vez terminada la formación, es para contratar al 40% de las personas que se formen, se le aplica todos los fondos conforme a las solicitudes que tengamos. Es decir, si tenemos solicitudes para formar por 5 millones de euros, aunque hayamos sacado la convocatoria por 3 millones de manera inicial, traemos los otros 2 y ampliamos el crédito para que salgan. Esta es la vía que tenemos, la tenemos abierta para hacer formación específica o itinerarios formativos específicos a demanda del mercado. Ejemplo, cualquier hotel que se quiera abrir en cualquier parte del territorio, si quiere profesiones específicas, puestos multidisciplinares, puede hacer el itinerario a su gusto. Es más, si hubiese algún tipo de formación que no estuviese reglada en ese catálogo, en esos certificados, se puede dar de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal una formación específica y a su vez también certificarla.
Eso se puede hacer con ese tipo de formación. Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, en Canarias, con el vestuario de carnavales, que es una formación que no está a nivel de Estado, pero se dio de alta para la comunidad autónoma. Ahora mismo, para la comunidad autónoma, con todo este tema del COVID y demás, hemos sido la primera comunidad autónoma que hemos dado de alta una especialidad formativa complementaria de prevención de infecciones en el ámbito laboral. Vale, no le hemos puesto COVID para que nos valga para todo, por si hay otras pandemias a futuro, Se adapta. pero el título era genérico y hemos sido la primera comunidad autónoma que nos ha dado de alta el Estado. Esto no es difícil. En 2 meses prácticamente tenemos dado de alta por el Estado esa formación, la damos de alta para Canarias y luego cualquier otra comunidad autónoma se puede acoger a esa formación. Incluso si, por ejemplo, Baleares da de alta una formación específica para cualquier modalidad, nosotros que desde Canarias podemos ir y cogerla de Baleares y adaptarla para Canarias. Ahora, ahí me estás hablando del catálogo, ¿no? Ahí me estás hablando del catálogo. No, de formación. ¿No? Se llama formación específica o experimental para la comunidad autónoma que le dé de alta. Exacto. Imagínate, por ejemplo, soldadura acuática. Pues eso no lo encontramos nosotros en el catálogo de especialidades porque es una formación muy específica, que necesitas un profesorado muy concreto, con unas condiciones muy concretas. Si no existe en el catálogo, pues y además una necesidad con toda la parte de economía azul, que ahora está en auge, toda la parte de puertos y demás, se puede dar de alta esa especialidad. De hecho, vamos a hacer un estudio ahora en toda la parte de puertos y toda la parte de economía azul para estudiar el mercado, hacer una comparativa con los certificados de profesionalidad que están publicados, hacer una comparativa con las especialidades de catálogo y lo que no haya, y nos estamos reuniendo, nos vamos a reunir con empresarios del sector, con los clústeres y demás, para, si no hay formación que se ajuste a lo que ya está en el mercado, cumplimentar programas, redactar programas específicos para darles de alta en el Estado. Concluiremos el estudio y yo calculo que en marzo del año que viene lo tenemos así establecido. O sea que por un lado damos formación oficial como los certificados, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de irte a una formación más de demanda. Efectivamente. ¿No? Porque me estás comentando. Lo que tenemos que tener en cuenta de dónde te muevas. Sí, si necesitamos esa formación específica, tenemos que tener contextualizado que necesitamos al menos 2 meses para que el Estado nos dé de alta la especialidad, que tampoco es un tiempo bastante ágil. Cuando empiezan a hacer ese tipo de estudios, Dunia, referente de nuevos yacimientos de empleo, imagino que el equipo de trabajo es un equipo multidisciplinar, ¿no? Habrá gente de la administración, tejido empresarial, etcétera, ¿no? Profesorado. Sí. Además, se cuenta con el sector principalmente, se cuenta con los clústeres sectoriales, y luego siempre que se saca al mercado, siempre que se saca a contratación cualquier alta en la parte de formación, hay que consultarlo y llevarlo a consenso de patronales y sindicatos. Es decir, toda la formación, de hecho en el Servicio Canario de Empleo, pues toda convocatoria que se saque para empleo, para formación, para orientación, debe llevar el consenso previo de empresarios y sindicatos, porque nos sentamos en una mesa que es el Consejo General de Empleo, donde se acuerdan las medidas a adoptar en materia de empleo y formación. Exacto. Mira, otro run que hubo sobre todo en los meses del estado de alarma, ¿no? Fue lo referente a la desafectación de fondos públicos, de fondos de formación, perdona, pues por el tema del pago de los ERTE, ¿no? Que el Estado había hecho un llamamiento a las comunidades para la desafectación de fondos, etcétera, para poder asumir el costo de los ERTE. La convocatoria de desempleados, que bueno, la que nos hemos presentado ahora, pues sale con una partida presupuestaria muy bajita. Yo entiendo que eso tiene que ver un poco con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Tienes previsión o hay algún tipo de posibilidad de un poquito reajustar y ir aumentando esa convocatoria? Sí, vamos a ver. En principio, la orden ministerial, la que distribuye los fondos a nivel de Estado, se realiza en conferencia sectorial. Lo normal, se hizo una orden genérica en 2018 que garantizaba fondos para 2019, 20 y 21. Entonces, en 2020, nosotros teníamos garantizado en principio el 90% de los mismos fondos que en 2019. Al venir esta pandemia de manera sobrevenida,
el Servicio Público de Empleo Estatal lo que hizo fue reestructurar todos los fondos que tenía y en ese Real Decreto Ley, el 11/2020 en este caso, estableció esa disposición adicional séptima, que todos no la sabemos de memoria, como hablando de esa maldita disposición adicional séptima, donde lo que decía era que, bueno, que los fondos provenientes de la recaudación de la cuota de formación temporal para el empleo se iban a destinar a políticas pasivas en vez de a la política activa para formación. Bueno, para todas las comunidades autónomas esto fue un masazo, no solo por la parte de formación, que todos estábamos ya alineados y teníamos ya nuestras previsiones, incluso había comunidades autónomas que habían sacado ya sus convocatorias y no, quitaron, no, retuvieron todos los fondos de formación. A ver, en principio era un mal menor, es decir, nosotros hicimos un equilibrio de cuentas, es decir, si ahora mismo cedemos esa cuantía de la parte de formación, que eran unos 70 millones de euros, pero el gobierno de Canarias recibe 470 millones de euros mensuales que se van a pagar en ERTE, obviamente la comunidad autónoma está ganando, ¿vale? Entonces, pero fue una decisión coyuntural, es decir, en este momento vamos a aprobar o a ceder ante el Estado que se nos retire estos fondos de formación, pero lo que nos quita para seguir peleando porque estos fondos de formación sigan viviendo, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces hemos seguido manteniendo reuniones con el Estado, se le ha enviado carta a la ministra para que todo quede por escrito y no se diga ustedes nos mandaron la carta, las cartas están enviadas, reclamando esos fondos. Vale, de momento, ¿qué es lo que Bueno, hicimos? pero la convocatoria sale como sale, imagino, que porque ahí cuando se hace pública no estaban esos fondos porque ya se había decidido, ¿no? Dar respuesta al Sí, Estado y entregarlo, ¿no? vale, hay unos fondos, claro, en todo el mapa presupuestario del Servicio Canario de Empleo hay unos fondos que son fondos que puedes utilizar tanto para empleo como para formación. Vale, ¿qué ocurre? A nosotros, o sea, a las comunidades autónomas se les dijo desde el Estado que habría una nueva conferencia sectorial para distribuir fondos a final de septiembre, ¿vale? Entonces, claro, una convocatoria lleva una tramitación administrativa muy larga, entre los informes que hay que pedir, los informes preceptivos de legalidad, informes de intervención, bueno, tiene 1000 informes jurídicos que tramitar una convocatoria nos lleva muchísimos meses, pero además resolverla nos lleva muchos meses más, porque es una convocatoria muy, muy, muy compleja porque tiene miles y miles de variables. Entonces, en junio, que fue cuando la sacamos, no teníamos previsión de que se nos incrementaran los fondos de formación, pero se nos había dicho que se nos iban a incrementar. Entonces, lo que hemos hecho desde el Servicio Canario de Empleo es, vamos a sacar la convocatoria. La vamos a sacar por 1 millón, que realmente es una cantidad simbólica, ¿vale? Para tenerla ya en la puerta de salida. Que si nos inyectan fondos, sencillamente con hacer una ampliación de crédito, lo sumo al millón y ya está. Que sumo 10 millones, estupendo. Que sumo 15, estupendo. Y si sumo 20, pues muchísimo mejor. Vale, Sí, lo que entonces se van a hacer sencillamente otros para años. tener la convocatoria ya en la calle y porque si la conferencia sectorial esta la vamos a tener el día 30 de septiembre. Pero si nos esperamos a empezar a tener una convocatoria el 30 de septiembre, es imposible de resolver antes de final de diciembre. Y si no resolvemos antes de diciembre, perdemos los fondos. O sea, realmente vamos a ver, es una estrategia, una estrategia procedimental. Sí, me voy No, o sea, avanzando. a mí me parece bien, o sea, sacas una convocatoria con el dinero que tienes, pero con vistas a luego seguir trabajando para llevar un incremento. Es más, es lo que suelen hacer años anteriores. Siempre años anteriores hay una resolución que Efectivamente, modificas el presupuesto. O sea, por efectivamente. ahí sí lo veo acorde. Lo que pasa es que cuando yo vi el presupuesto, porque le vi a la convocatoria, pues yo dije, obviamente, por lo que hablamos hace unos meses, en uno de los directos a Sotel, el tema de esa afectación, pues se ve materializado, ¿no? Es decir, pues es verdad, ¿no? Sucedió Sí, y realmente yo creo porque no hay que en la próxima presupuesto. conferencia sectorial del 30 de septiembre se incrementen esos fondos de formación. Uh-huh. O sea, las comunidades autónomas han hecho muchísima presión al Estado y también las asociaciones de centros de formación también, porque no olvidemos que hay una gran capacidad económica y una parte grande de la Y además que es economía una está... barbaridad. ¿Tú recuerdas ahora sí aproximadamente el número de centros colaboradores que tiene el Servicio Canario de Empleo? Ah, Yo creo que ojo, ahora mismo tenemos como casi unos 600 sí, censados. sí, es una barbaridad. Sí. Uh-huh. A nivel comunidad autónoma, es una Y barbaridad. además tenemos en cuenta que estamos en todo el territorio, en todas las Uh-huh. islas. Y que el año pasado
se sacó una convocatoria muy importante, que fueron 54 millones de euros solo para formación de desempleados, aparte de los 12 millones que se sacaron, por ejemplo, para la convocatoria de ocupados, que también genera toda esa economía. Entonces, es una convocatoria muy potente a nivel de comunidad autónoma y yo creo que es una de las más importantes que tiene, que hay dentro del gobierno de Canarias. Mira, y con la situación de ERTE y todo lo que ha sucedido, sobre todo en turismo, que todavía la parte de ERTE yo creo que vamos a continuar una temporada, toda la parte de formación para trabajadores, ¿tienen previsto algún tipo de modificación con respecto al año que viene? ¿Van a seguir en la misma línea? No, a ver, hemos empezado a trabajar ya, hemos empezado las mesas técnicas para hacer un cambio, no radical, porque las radicalidades siempre salen un poco extrañas, pero vamos a intentar dar ya una vuelta a la formación para ocupados. La formación para ocupados entendemos que tiene que ser ad hoc, para las necesidades de las empresas. No puede ser una formación para titular, sino que tiene que ser más bien una formación destinada o dirigida al desempeño del trabajo, del puesto de trabajo, a una dirección por objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la semana pasada tuvimos la primera reunión con confederaciones y sindicatos, precisamente porque son ellos quienes están más a pie de calle y quienes más conocen las necesidades de los sectores. Entonces, ya nos hemos puesto a trabajar en eso. La idea es que haya un cambio, si no radical, al menos un cambio profundo en la formación para ocupados para la convocatoria que vayamos a sacar en 2021. Imagino con una formación más flexible. Sí, efectivamente. Menos horas, más flexible, más sí, adaptada a las necesidades. Sí, casi mucha menos formación presencial, más formación alternativa, mucho peso en la formación de competencias digitales, que hemos visto que el déficit que tenemos en este momento, hay que romper esa brecha digital, tanto en los desempleados, que es una vía más compleja, como en los propios trabajadores, y eso lo decimos no para los trabajadores ocupados de las empresas privadas a las que se dio esta formación, sino que lo hemos visto dentro de nuestra propia casa, dentro del gobierno de Canarias, que nosotros mismos tenemos una brecha digital bastante amplia, ¿no? Entonces, eso ya extrapolado al mundo empresarial normal, pues también se ve con muchísima más certeza. Entonces, tiene que haber un peso más dirigido a esa especialización, a competencias digitales, a innovación, digitalización y también revertir la parte de formación a lo que sea diversificación económica, ¿vale? A todos estos nuevos sectores de la economía para ir ya un poco cambiando el sistema económico. No cambiando, porque el turismo ahora mismo hay que irlo repensando. Hemos visto la situación en la que estamos y tenemos que ir buscando alternativas. El turismo es el motor económico de Canarias, eso está clarísimo y va a seguir siendo así. De hecho, el 40% del empleo directo y casi el 60% indirecto está vinculado a la hostelería y el turismo. Y esto va a seguir siendo motor económico, pero hay que ir intentando diversificar esa economía de alguna manera con temas tecnológicos, con transversalidad por parte de las empresas, con una competitividad diferente, ir gestionando, o por lo menos intentando que haya proyectos generadores de empleo en otras materias, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, la transición ecológica, ir en esa línea, economía circular, economía social, ir en esa línea. ¿Y están poniendo o tienen previsto colaborar o poner foco en la parte de emprendeduría? Sí. Formación para emprendedores, temas de mentoring, acompañamiento. Sí, estamos ahora... Una línea muy interesante, sobre todo para toda la parte de desempleados. Independientemente de que se le ofrezca conocimiento, formación y certificados de profesionalidad, pero el fomentar la pequeña pyme, ¿sabes? Con formación de emprendeduría, yo creo que eso es fundamental. Y además va mucho en la línea de lo que hablas de innovación, creatividad. Sí, efectivamente. Ahí estamos ahora nosotros escribiendo las líneas, describiendo las líneas, los ejes y actuaciones para el plan de reactivación y para el plan de recuperación para fondos que vienen del Estado, perdón, del Fondo Social Europeo. Y ahí las líneas que más estamos escribiendo son las líneas de emprendimiento. Ten en cuenta que aquí estamos ahora en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que engloba la parte de economía,
innovación, digitalización, conocimiento, internacionalización, Ujú. startup tecnológica. Entonces, estamos compartiendo con promoción económica muchas líneas y en toda esa conjunción de todos los órganos o todos los departamentos que están dentro de la consejería, lo que estamos haciendo son fichas completas y la mayor parte del peso que estamos escribiendo en esas líneas pues va a ser emprendimiento. Hay que tener en cuenta también que estamos ahora redactando o terminando la redacción del plan de emprendimiento. Hemos recibido aportaciones de empresarios, sindicatos, asociaciones del sector y demás. Hasta el 7 de septiembre tendremos una reunión, creo que el día 21 de septiembre, la próxima semana, creo que el lunes, para refundir todas esas aportaciones que nos han ido viniendo de diferentes sectores. Aquí trabajamos todos juntos, las universidades están trabajando con nosotros, las confederaciones empresariales, las sindicales, asociaciones de autónomos, prácticamente todos los sectores están trabajando y haciendo aportaciones, con lo cual vamos a recoger todo eso en un documento refundido. Ese plan de emprendimiento va a tener una ficha financiera y la idea nuestra es tener ese plan ya empaquetado como mínimo antes de final de año. Ah, estupendo. Entonces estamos trabajando un poco en esa línea con los medios que tenemos e intentamos darle la mayor celeridad que podemos. Pero sí es verdad que en el emprendimiento tenemos que darle un impulso y estamos en ello. También fíjate que tenemos 2 leyes en camino ya, la Ley de Economía Social, que ya pasó por el Consejo de Gobierno, y la Ley de Cooperativa, que irá el informe al próximo Consejo de Gobierno, si no a este, al próximo. Y la idea nuestra es que se publiquen estas 2 leyes por los tiempos que estamos barajando a principios de 2021, enero-febrero del 2021, con lo cual hay una línea de trabajo muy en pro de la economía social. Hombre, tú sabes que siempre dicen que las crisis abren oportunidades. Pues yo creo que esta vez ha abierto una, ¿no? Bueno, estamos Sí, intentando, efectivamente. claro, me estás hablando de poner el foco en toda la formación para trabajadores y adaptarla, ¿no? Y hacerla más flexible, trabajar toda la parte de emprendeduría, o sea, que yo creo que pues el tema de pandemia pues también ha abierto un poquito el hueco para un poco ver en dónde estábamos trabajando, qué estábamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Efectivamente. Dunia, ¿y ahora cuál es la prioridad del Servicio Canario de Empleo? Además de terminar de ejecutar lo que ya se ha reactivado, pero con vistas a corto o medio periodo de plazo, independientemente de que la parte de ocupados hay que trabajar en ello, emprendeduría estás trabajando en ello, desempleados también para que el presupuesto se incremente, pero ¿cuál es quizás la prioridad que ha salido más latente de esta situación? La Mira, parte ahora semipresencial, la digitalización. sí, ahora nosotros tenemos que modernizarnos. El Servicio Canario de Empleo tiene que modernizarse. Nos hemos dado cuenta de que tenemos para empezar, una cosa tan sencilla como la página web. Tenemos una complicación muy grande para que los usuarios, las personas, los desempleados y desempleadas accedan a esa web de una manera clara, ¿vale? Porque usamos términos como OPEA, PRODAE, FPD, DARDE. A ver, tenemos que socializar esa definición y tenemos que hacer nuestro lenguaje administrativo accesible al usuario. La página web tiene que estar mejor estructurada y a golpe de clic las personas que son ajenas al Servicio Canario de Empleo y nosotros mismos tenemos que a primera ojeada de esa página buscar lo que necesitamos. Ahora mismo eso no lo tenemos accesible. Estamos trabajando en una migración a una página web que se entienda a la primera. Eso era un déficit que teníamos. El servicio de orientación tenemos que darle un vuelco completo. ¿Por qué? Porque hasta la fecha los servicios de orientación se han conformado como tenemos una base de datos donde están todas las personas desempleadas y desde el Servicio Canario de Empleo o desde nuestros centros colaboradores vamos llamando a las personas que están solicitados con unos criterios concretos. Pero tenemos que ser más proactivos y tenemos que abrir esos servicios de orientación para que sea la persona desempleada quien nos pida cita para orientar. Eso no lo tenemos nosotros ahora mismo viable. Hasta ahora mismo las citas en orientación las teníamos que hacer de manera presencial o, si acaso, una llamada de teléfono para que viniera de manera presencial. Estamos trabajando en una aplicación informática, un desarrollo
para poder hacer toda esta orientación a través de una plataforma digital, de manera que la orientación la podemos hacer como estamos tú y yo ahora. ¿Vale? Claro, pero ahí también tiene que tener el recurso el desempleado. Claro, 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 claro. Entonces, pero todo eso es un cambio de modelo que no tenemos ahora mismo. Entonces tenemos que cambiar el cambio de modelo de casa. Tenemos que hacer desarrollos en la plataforma para poder implementar esta plataforma, para poder dar esos servicios online y hacer incluso sesiones grupales de orientación a través de la plataforma que se pueden hacer. Estamos trabajando en ello y nos gustaría tener esto en el primer trimestre del 2021. Vale, mira, con estamos respecto trabajando. a los servicios de orientación, los OPEA, bueno, sé que os apoyáis en el tema de OPEA porque también son labores de orientación, pero ¿ustedes trabajan de manera coordinada todo lo que es la parte OPEA con los técnicos de oficinas y seguridad de empleo o son entes independientes que los OPEA son proyectos de entidades en concreto que hacen una labor y las oficinas de empleo hacen la suya? O No, hacer orientación, hay una coordinación, o sea, tiene que a haber la una hora de, coordinación. exacto, a la hora de llamar a un desempleado, ¿no? Que se le orienta, Sí, cómo se le dice, yo creo que ahí ustedes tienen que trabajar generando algún tipo de alianza, ¿no? Si no sí, estamos duplicando servicios. sí, hay una red de orientación y una red de empleabilidad que la lleva una compañera de la casa y esa red lo que hace es aglutina todos esos entes que tenemos por fuera, que pueden ser ayuntamientos, que pueden ser asociaciones, federaciones, confederaciones, sindicatos, la propia red de oficinas del Servicio Canario de Empleo, Funcatra, que también tiene red de orientación, Exacto, y sí. todo eso está dentro de una red de empleabilidad. Ah, Podemos vale, vale. acceder a esa red de empleabilidad y a todos los servicios, esa información la tenemos en la página web. Entonces, esa red de empleabilidad que ya está y que tira de una base de datos común, ¿vale? Entonces, en esa base de datos común, uno se pueden ver si el usuario ha sido ya orientado o no, porque lo que no puede ser es que dos entidades distintas llamen para orientar a la misma persona. Imagínate el lío que se puede armar la persona. Todo eso está ahí, pero evidentemente hay que mejorar toda esa comunicación. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es, dentro de esa implementación de ese nuevo circuito para establecer toda esa plataforma para la orientación online y sistemas grupales de orientación online, lo que vamos a hacer es mejorar el circuito de comunicación de la red de empleabilidad. Exacto. O O sea, sea hay que un proyecto muy interesante que estamos haciendo ahora para la orientación profesional, que ahora mismo, fíjate que puede ser la primera puerta de entrada del desempleado, porque aquí ya te entra exacto. el desempleado y las personas que están en ERTE. También es muy importante que tengan esa orientación, por si quieren reconducir su cualificación, si quieren reconducir su ocupabilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahora es muy importante esa red de orientación va a coger un mayor protagonismo dentro del Claro, es que servicio date canario de cuenta empleo. que es de vital importancia toda la parte de orientación laboral y como igual que pasa la parte reglada, es decir, la figura del orientador dentro de lo que es todos los programas de educación reglado es fundamental para luego saber cómo vas a continuar, ¿no? Si te vas a un FP, te vas a una universidad. Entonces es tremendamente Efectivamente. importante, porque si es verdad que hay muchas personas que tenemos claro o tienen claro qué es lo que quieren hacer, pues yo creo que le hace falta tener un acompañamiento. Por eso yo tenía la inquietud de saber si estaban generando quizás esa parte de sinergias y de alianza para ello. Yo creo que a la par, yo creo que muchas veces la suma y el beneficio está en trabajar en equipo, ¿sabes? En generar espacios Efectivamente. colaborativos, tanto de la administración como de empresas privadas, pero tiene que haber un espacio colaborativo, si no esto es un disparate. Y al final Sí. estamos duplicando servicios y duplicando incluso, y haciendo incluso un mal uso del dinero público, ¿no? Porque se Sí, supone estamos que tenemos duplicando. O sea, hay que que ser optimizar, eficaces y claro, eficientes. que tenemos que optimizar. O sea que en principio la prioridad de UNIA veo que es un poco toda la parte de digitalización, ¿no? Para un poco adaptarnos a los tiempos y Sí. también empezar a dar más peso a todo lo que es la parte de orientación y el nacimiento de la parte de emprendeduría, ¿no? La parte Sí. de formación, también un poquito adaptarla y continuar un poco con lo que estamos haciendo hasta ahora. Pues tienes trabajo. También hay un proyecto muy interesante que es el Perfican. Es Eso no sé lo un, que es. sí, es el perfilado de demandantes. A la hora, los servicios de orientación, por ejemplo, cuando te Mm. llega un demandante de empleo, tendrás que empezar a inscribirlo en función de las habilidades, capacidades y demás que tengan, ¿no? Y en función de todo eso tendrá un grado de empleabilidad mayor o menor. Ah, Vale, entonces, a través de hay una aplicación que ya tiene todo ese modelo estudiado y lo vamos como ordenando.
de manera que cuando un orientador lea el historial de una persona desempleada, ya lo pueda colocar en algún grupo. Por ejemplo, habrá alguna persona que tenga una titulación y sabrá si enviarla directamente a hacer una formación, o si la puede enviar directamente a hacer un proyecto de empleo, o si tiene que mandarla, o tiene mejor que pase por un proyecto experimental de empleo, o la manda a un proyecto de formación con alternancia en el empleo. Es decir, en función del grado de empleabilidad que tenga, de la madurez que tenga para el acceso al mercado de trabajo, le dará una orientación. O sea, es como un primer estudio, y a partir de ahí el orientador decidirá si necesita más orientación, si necesita un acompañamiento para seguir con esa orientación, si lo manda a formación, a qué tipo de formación lo envía, o si ya directamente lo envía a un proyecto de empleo. Claro. Pero Y se van catalogando. claro, pero esa base, a esa plataforma, o como lo llamas, al programa, tendrán acceso todas aquellas personas que trabajan en temas de orientación. Claro, toda la Sí, red ¿no? de orientación. Sean OPEA, sean orientadores del Servicio Canario de Empleo, Exacto. sean ADL, orientamiento, Sí. para que se unifique, ¿no? Claro, claro. Sí, O toda la sea, red de empleabilidad tendrá acceso a esto. o sea, que será una plataforma de Servicio Canario de Empleo. Sí, Ah, sí. perfecto. Es como cuando accedes a CIPECAM para poner los datos, extraer datos y demás. En Pues este otra cosa caso igual. será lo mismo. Y los datos se cruzarán también con CIPECAM, obviamente, con todas las Exacto. plataformas informáticas nuestras. Sí, lo Pues que tenemos que tender es a una modernización de las estructuras del Servicio Canario de Empleo, que se irlas ha visto más adaptando. necesario en este momento. Igual hubiésemos ido un poquito más despacio si no nos hubiese sobrevenido la pandemia, pero ahora ya es que no quedan más opciones que ir lo más rápido posible, con la mayor celeridad posible, para ir implementando todas aquellas aplicaciones informáticas que sean necesarias. Exacto, pero bueno, está bien que es lo que estaba comentando antes, ¿no? A veces las crisis generan oportunidades, y si esta crisis lleva aparejado una mayor agilidad en ciertos procesos, pues mira, Dunia, estupendo, ¿no? Igual que ha pasado en educación. Hay muchos institutos y profesores que se han visto de repente en un espacio virtual y le ha generado adaptarse, incluso formarse como tutores online, ¿no? Y yo creo que también es una manera de irnos adaptando y aceptando la vida como viene. Yo creo que esa es nuestra misión también, ¿no? Y un poco dar Exacto. respuesta. Cada uno en su rol, cada uno en su Sí, papel, sí. pero ir dando respuesta, y que entre todo esto vaya un poquito mejorando, ¿no? Pues, Dunia, te veo ocupada. Sí, bastante. Te veo ocupada. Mira, tenemos dos preguntas, bueno, Vale. dos comentarios que nos hacen, uno relacionado con el tema de desempleados. Yo creo que ya le hemos dado respuesta, porque ya hemos comentado que la convocatoria se ha presentado. Estás pendiente de ver si puedes incrementar el presupuesto para poder asignar, o sea que yo creo que en principio, pues de aquí a diciembre ya se dará una respuesta. Es más, siempre, si tiramos de hemeroteca, en diciembre es cuando sueles dar la noticia, antes de Navidades, ¿no? Es cuando Sí, sueles dar sí, la carta a los Reyes Magos. O sea que yo sí. creo que en diciembre tendremos una respuesta. Y otra reflexión que nos hacen relacionada con el tema de la pandemia y de la crisis, la figura del docente, que se vio un poco, pues, de la noche al día, pues un poco desprotegido, pues por esa parte de, pues, mucho profesorado de formaciones, pues no iban a unerte y tal. Yo ahí, bueno, yo te dejo por si tú quieres hacer algún comentario, pero bueno, yo bajo mi punto de vista creo que la parte docente, pues ahí, pues un poco tiene responsabilidad quien lo contrate, ¿no? Entonces, si ahí está, si estaba contratado a terceros, pues es la entidad, y si es personal autónomo, pues yo creo que ahí también, pues como le ha pasado a miles de autónomos esta situación de pandemia, ¿no? Que pues de un día para otro, pues la verdad que te quedas un poco, pues sin poder ofrecer muchos servicios. La verdad Sí, que la verdad que ha sido una situación muy difícil. Yo creo que sobre todo para la parte de autónomos, Dunia, ha sido muy, sí. muy complicado, porque te ves un poco incluso en el desamparo, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Porque yo soy yo, mi autónomo, los servicios que ofrezco no los puedo ofrecer porque no puedo ir a mi lugar, ¿no? Porque ahora mismo está cerrado. Entonces yo creo que ahí, pero bueno, no sé si fue Servicio Canario de Empleo o SEPE, que también estuvo un poco ofertando ayuda, creo Sí, que... a ver, vamos a ver. Partimos de una situación, como tú bien dices, Marisol, totalmente inédita, o sea, una situación extraordinaria que no ha tenido precedentes en la vida, vamos, al menos en mi vida laboral, y es difícilmente comparable con otras situaciones, ¿no?
En el caso de los cursos de formación, como comenté al principio, el año pasado se adjudicó la mayor cuantía económica y toda la normativa que se fue publicando poco a poco, en ningún caso se podía obligar desde la administración a los centros de formación a que fuesen esa formación alternativa. Entonces, en la potestad de autoorganización que tiene cada centro, que tiene una subvención concedida y que contrata a profesores en la modalidad de contrato que sea, bien por cuenta propia, por cuenta ajena, como autónomo, eso es potestad de cada centro de formación. Yo realmente no recuerdo ninguno que haya ido a un ERTE, pero podrían haberlo hecho perfectamente. Cada uno ha podido renunciar a la subvención si veía que no podía hacerlo, con lo cual en ese caso los docentes tendrían que dejarlos de contratar porque su actividad cesaría, pero eso entraría dentro de la potestad autoorganización de cada centro colaborador. Claro, ahí sí quiero que lo dejes claro. Es decir, el Servicio Canario de Empleo, por así decirlo, no puede marcar directrices a la hora de tomar decisiones a los otros colaboradores. Es decir, No, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy un centro colaborador, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? O sea, el Servicio Canario de Empleo no me puede a mí un poco dirigir o obligarme a que yo tome una serie de decisiones de si cierro, de si abro, de si despido, de si, como si quiero no, devolver la subvención. no. Yo estoy en mi Las libertad de hacer condiciones, una devolución. no, las condiciones se establecen en la propia convocatoria y se establecen los derechos y obligaciones tanto por parte del Servicio de Empleo como de los centros Centro colaboradores. colaborador. Es un centro colaborador, es una empresa privada que se dirime dentro del ámbito mercantil y hará las contrataciones que estime oportunas con, vamos, dentro de su organización. Al Servicio de Empleo tiene que rendir cuenta en aquello que está establecido en la propia Exacto. convocatoria. Entonces, nosotros podemos haber adjudicado formación a un centro en concreto y el centro decidirá en el momento de la pandemia si hace esa formación semipresencial, esa formación alternativa a la presencial, y si no quiere hacerla porque no tiene medios, considera que es una situación sobrevenida para el propio centro, que no puede llegar a finalizar esa formación, puede desistir de la subvención y renunciar a ella. Con Exacto. lo cual, si renuncia a esa subvención, obviamente todas aquellas contrataciones que tenía decaen. Entonces, pero lo que es el Servicio Canario de Empleo no puede obligar a que el centro termine con la subvención. Pues ellos pueden decidir libremente aquella subvención que no haya empezado, desistir de ella. Está así amparado por el procedimiento administrativo. Claro, el Servicio Canario de Empleo sí tiene la obligación de un poco supervisar que el proyecto se ejecute de aquella manera en que se convenia, ¿no? Pero claro, Sí. una vez que tú cumplas con tu parte y tus directrices, hay decisiones que son independientes de la administración, porque tú tienes un poco de flexibilidad. Hay otras que no, Sí. pero bueno, hay otras que más o menos sí. De hecho, habrá centros colaboradores que habrán puesto a su personal docente en ERTE o a su personal auxiliar en ERTE. Todo esto puede haber pasado perfectamente. Sí, dependiendo del volumen que tenga y de la Dependiendo del situación. volumen que tenga cada uno, dependiendo de las subvenciones que tenga cada Exacto. uno, Y si dependiendo de la infraestructura pasó, que tenga cada centro. exacto, Habrá y centros si, pequeños, centros grandes, cada sí, uno se ha organizado como ha podido dentro de la ¿no? Y situación. si pasó a modalidad semipresencial o no, o sea que, o esperó. Hay Efectivamente. centros que esperaron a que el estado de alarma ya se desactivara y si pudiese abrir la formación presencial y se reanudó. Si tú tienes a lo Exacto. mejor un número de cursos pequeño, te puedes permitir el lujo de esperar. Sí, Claro, también efectivamente. depende del volumen de las situaciones Claro, personales. es que ha habido de todo. Ha Tengamos en habido de cuenta que todo. estamos en las 7 islas y hay centros que tienen adjudicados 1 millón de euros y centros que tienen adjudicados 50.000 euros. ¿Vale? Hay Exacto. centros que tienen adjudicados 100 cursos y centros que tienen adjudicados 2 cursos. O sea, cada uno se ha organizado dentro de la subvención que tiene otorgada. Ujú. Sí, 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 sí. Pues Dunia, llevamos ya un rato, bueno, nos hemos pasado incluso de la hora. Nada, 10 minutitos tampoco es tanto. Nadie nos va a decir nada. Nadie nos va a decir nada. Empezamos a hablar, pero bueno, yo sí más o menos suelo cerrar sobre la horita, pues un poco pues para mantener el ritmo de los directos. La verdad que muchas gracias por ser una de las invitadas de los directos a Sotel. Para mí ha sido un placer y un aprendizaje, porque todo no lo sabemos y la verdad que este tipo de conversaciones y de diálogos pues también nos despierta muchas inquietudes y la verdad que me ha alegrado muchísimo. Pues tienes tarea, porque con todo lo que me has comentado, Dunia, yo creo que tienes tarea, que vas a estar entretenida. Pues suerte, ánimo y a continuar.
esperemos que coincidamos en algún foro futuro. Sí, seguro. Pues muchísimas gracias, Marisol, y nosotros también estamos aprendiendo continuamente. Este año hemos aprendido también a marchas forzadas como los centros privados y muchas empresas, o sea que el aprendizaje por parte de la administración también es un día a día. Sí, de todo se aprende. Lo interesante del aprendizaje es después ver la utilidad también, Sí, porque sí, es lo que sí, nos sí, permite sí. avanzar, Que se ¿sabes? vayan viendo cosas, que se vayan viendo las realizaciones. Ujú. Pues nada, pues Dunia, un placer. Pues nada, igualmente. Continuamos y muchísimas gracias. Venga, buena Hasta tarde a luego, todos. hasta luego, Gracias, un adiós. abrazo, chao.